Muy buenas noches, amantes de la literatura del pensamiento. En nuestro último capítulo nos quedamos en aquella narración en donde el sacerdote o el cura y el barbero, que supuestamente son amigos de nuestro héroe, el señor Don Quijote, se atrevieron a quemar toda su biblioteca. Narrábamos sobre ello, hacíamos algunas comparaciones sobre lo que podría significar en el mundo actual. Y ahora vamos a leer y comentar el capítulo séptimo de la segunda salida de nuestro buen caballero Don Quijote de la Mancha. Siempre vean la perseverancia, es decir, nunca nada sucede bien con solo una salida. Déjenme acomodar un poco esto, un poco más. Ahí estamos, vamos más derechos. Nada sale bien con solo una salida, es decir, hay que intentarlo varias veces. Y esto es con todo, ¿no? Es decir, tocas una canción, una melodía en un momento, hay que repetir y repetir y repetir. ¿Por qué? Porque hay un adagio latino, una frase latina que dice repetitio es magister memoriae, que significa la repetición es la madre de la memoria. Mientras más repitamos las cosas, y la repetición es aquello que nos hace más encontrarnos con nosotros mismos y más ser dueños de lo que estamos realizando. Por eso nuestro caballero tiene que hacer otra salida de nuevo, no basta con una primera. No basta nunca con los primeros intentos, por más honorables que sean, que ahora han sido bastante. Y nos empieza a narrar lo siguiente. Estando en esto, comenzó a dar voces Don Quijote, diciendo: Aquí, aquí, valerosos caballeros, aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos, aquí estamos, valerosos brazos, que los cortesanos llevan lo mejor del torneo. Por acudir a este ruido y estruendo, no se pasó delante con el escrutinio de los demás libros que quedaban. Y así se cree que fueron al fuego sin ser vistos ni oídos la Coreola y el León de España, con los hechos del emperador compuestos por don Luis de Ávila, que sin duda debían de estar entre los que quedaban y quizá si el cura los viera no pasaran por tan rigurosa sentencia. Cuando llegaron a Don Quijote, ya él estaba levantando de la cama, y proseguía en sus voces y en sus desatinos, dando cuchilladas y reveses a todas partes, estando tan despierto como si nunca hubiera dormido. Abrazáronse con él y por fuerza le volvieron al lecho, y después se hubo sosegado un poco, volviéndose a hablar con el cura, le dijo: ¿Alguna ocasión han estado tan emocionados con algo, tan apasionados, que inclusive en sus sueños se encuentran con aquello que les apasiona, sea una persona o sea un tema de su investigación o sea una lectura? Me ha pasado con, bueno, una fue el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, la otra fue con el tema de mi investigación, es decir, de mi tesis doctoral. Literalmente soñaba yo que estaba con los neandertales y los chimpancés y los veía y estábamos en una fogata juntos. Digo, ustedes no están para saberlo, porque no se los he contado, pero mi tema de investigación tuvo que ver con analizar y comparar digamos, la organización social de los chimpancés con la de los neandertales. Y yo soñaba con eso. Es decir, necesitamos de esa locura, así como nuestro señor Don Quijote se enloquece por los libros de caballería, él sigue dando, digamos, cuchilladas en sus sueños. Bueno, cuando te apasiona algo, es literalmente no hay descanso. Eso de que, siempre el equilibrio, los griegos nos mintieron. La forma en que nosotros disfrutamos las cosas a veces suele ser eso, yéndonos al exceso. No estoy diciendo que esté bien, pero vaya, occidentalmente suele ser así. Por cierto, señor arzobispo Turpín, que es gran mengua de los que nos llamamos 12 pares, dejar tan sin más ni más llevar la victoria de este torneo a los caballeros cortesanos, habiendo nosotros los aventureros ganando el pres en los 3 días antecedentes. Calle vuestra merced, señor compadre, dijo el cura, que Dios será servido que la suerte se mude y que lo que hoy se pierde se gane mañana, y atienda vuestra merced a su salud, por ahora, que me parece que debe de estar demasiadamente cansado, si ya no es que está malferido. Herido no, dijo Don Quijote, pero molido y quebrantado, no hay duda en ello, porque aquel bastardo de don Roldán me han molido a palos con el tronco de una encina, y todo de envidia,
porque ve que yo solo soy el opuesto de sus valentías. Vean nada más qué belleza. Él no está herido. Un gran alma no la puedes lastimar. Puedes molerla, quebrantarla, pero no herirla. Una cosa es que algo te pueda, digamos, atacar, que pueda hacerte retroceder un poco, que pueda hacer que te, digamos, que te duela algo, pero herido, lo que se llama herido, como para no seguir con su, bueno, cada quien con su empresa o Don Quijote con su empresa, eso no. Nuestro caballero no se permite esas cosas. Y además, dice, todo fue por envidia, y en efecto, por envidia de aquel que ve las cosas con un mejor talante, con aquel que se atreve a ser sí mismo, no con aquellos que andan nada más imitando y andan tratando a las mujeres como si fueran cosas. Ante esos son los que lo envidian. Y vean cómo él lo sabe, y por eso se pone tan, digamos, tan valeroso y además tan honesto y directo con este sacerdote. Mas no me llamaría yo Reinaldos de Montalbán si, en levantándome de este lecho, no me lo pagare, a pesar de todos sus encantamentos, y por ahora tráiganme de llantar, es decir, de comer, que sé que es lo que más me hará el caso, y quédese lo del vengarme a mi cargo. Nadie tiene que hacer nada por mí. Ese es el concepto de la subsidiariedad. Es decir, nadie tiene que hacer algo por otra persona si esa persona lo puede hacer por sí misma. Nuestro caballero lo sabe. Y es un principio básico de la Edad Media, la subsidiariedad. Hoy en día el gobierno hace cosas por nosotros para tener más poder. Cuando nos quita cosas, nos está tratando como niños, como incapaces, como no inteligentes, como si no pudiéramos valernos por nosotros mismos. Aquí no, nuestro caballero, es decir, la venganza esa me toca a mí. A mí nada más ayúdenme a comer, ¿no? Es decir, bueno, si tienen algo, pues échenme un pan, ¿no? Pues ahora sí que nadie va a decir que no a comer. Hicieronlo ansí, diéronle de comer, y quedóse otra vez dormido, y ellos admirados de su locura. Aquella noche quemó y abrazó el ama cuantos libros había en el corral, y en toda la casa, y tales debieron de arder que merecían guardarse en perpetuos archivos. Mas no lo permitió su suerte, y la pereza del escrutiñador. Y así se cumplió el refrán en ellos de que pagan a las veces justos por pecadores. No tenían un buen motivo como para estar juzgando cuáles sí, cuáles no. No había una línea, como bien leímos en el capítulo anterior, y por tanto, vaya, unos que pudieron haberse quedado se fueron y con ello toda la pérdida. Uno de los remedios que el cura y el barbero dieron, por entonces, para el mal de su amigo, fue que le murasen y tapiasen el aposento de los libros, porque cuando se levantase no los hallase. Quizá quitando la causa cesaría el efecto. Y que dijesen que un encantador se los había llevado, y el aposento, y todo. Y así fue hecho con mucha presteza. De allí a 2 días se levantó Don Quijote, y lo primero que hizo fue ir a ver sus libros, y como no hallaba el aposento donde le había dejado, andaba de una en otra parte buscándole. Llegaba donde solía tener la puerta y tentábala con las manos y volvía y revolvía los ojos por todo, sin decir palabra, pero al cabo de una buena pieza preguntó a su ama qué hacía, qué parte estaba el aposento de sus libros. El ama, que ya estaba bien advertida de lo que había de responder, le dijo: ¿Qué aposento o qué nada? Busca vuestra merced. Ya no hay aposento ni libros en esta casa, porque todo se lo llevó el mismo diablo. Acuérdense, la figura del diablo o el concepto de diablo viene de volo, que significa lanzar, y dis, que significa dividir. Entonces aquello que se lanza para dividir. Esto está dividiendo aquello que debería estar unido. Aquellos que deberían estar unidos por el alma, por las cosas que valen la pena, ahora están, digamos, quitando todo aquello que vale la pena por lo que es eficiente, por nada más lo económico, y por tanto es ahí en donde se mete el diablo, en las familias, en las relaciones, en las amistades. ¿Por qué? Porque lo que hace es dividir, aquello que se lanza para dividir, un chisme que se lanza para dividir, digamos, ocultar libros para dividir, es decir, aquello que hacía que una persona fuera ella misma. No era diablo, replicó la sobrina, sino un encantador, que vino sobre una nube una noche, después del día que vuestra merced de aquí se partió, y apeándose de una sierpe en que venía caballero, entró en el aposento, y no sé lo que se hizo dentro,
que a cabo de poca pieza salió volando por el tejado. Y dejó la casa llena de humo, y cuando acordamos a mirar lo que dejaba hecho, no vimos libro ni aposento alguno. La prosa de Cervantes es magnífica. Solo se nos acuerda muy bien a mí y al ama que al tiempo de partirse aquel mal viejo, dijo en altas voces que por enemistad secreta que tenía al dueño de aquellos libros de aposento, dejaba hecho el daño en aquella casa que después se vería. Dijo también que se llamaba el sabio Muñatón. Frestón, dijo Don Quijote. No sé, respondió el ama, si se llamaba Frestón o Fritón, solo sé que acabó en Tón, su nombre. Así es, dijo Don Quijote, que ese es un sabio encantador, grande enemigo mío, que me tiene ojeriza porque sabe que sus artes y letras que tengo de venir, andando los tiempos, a pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece, y le tengo de vencer, si que en él lo pueda estorbar. Y por esto procure hacerme todos los sinsabores que puede, y mándole yo que mal podrá él contradecir ni evitar lo que por el cielo está ordenado. ¿Quién duda de eso? Dijo la sobrina. Pero ¿quién le mete a vuestra merced, señor tío, en esas pendencias? ¿No será mejor estarse pacífico en su casa y no irse por el mundo a buscar pan de trastrigo sin considerar que muchos van por lana y vuelven trasquilados? Oh, sobrina mía, respondió Don Quijote, y cuán mal que estás en la cuenta. Primero que a mí me trasquilen, tendré peladas y quitadas las barbas a cuantos imaginaren tocarme en la punta de un solo cabello. No quisieron las dos replicarle, mas porque vieron que se le encendía la cólera. Vaya, más vale que le trasquilen antes de quitarle los sueños. Vean que Don Quijote es lo que también este gran escritor, J.R.R. Tolkien, nos escribe, por ejemplo, en El Hobbit. Nuestro queridísimo Bilbo Baggins estaba muy cómodo en su casa, con tranquilidad, así como el ama y la sobrina quieren que viva Don Quijote. Y eso es lo bello de las aventuras y lo bello de la ficción. Tenían que llegar, en el caso de Bilbo, unos enanos y un mago, a quitarle su tranquilidad, a romperle sus 3 desayunos al día, para que él saliera de su casa, tuviera aventuras y no fuera una vida de comodidad, sino una vida donde tuviera un sentido, un porqué, una aventura, digamos, a tal punto que pudiera encontrar cosas que él ni siquiera se imaginaba que era capaz de hacer y que le iban a dar sentido a lo que él era. Así nuestro señor Don Quijote prefiere que vengan a atacarlo, a pelarle las barbas y a, digamos, a quitarle o intentar quitarle su dignidad, a perder estos sueños. Y por lo tanto vieron que se enojaba. Claro, es motivo de coraje que te quiten las aventuras. Es pues el caso que él estuvo 15 días en casa muy sosegado, sin dar muestras de querer segundar sus primeros devaneos, en los cuales días pasó graciosísimos cuentos, con sus 2 compadres el cura y el barbero, sobre que él decía que la cosa de que más necesidad tenía el mundo era de caballeros andantes y de que en él se resucitase la caballería andantesca. El cura algunas veces le contradecía y otras concedía, porque si no guardaba este artificio, no había poder averiguarse con él. En este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera, muy poca inteligencia. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, Don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura que ganase en quíntame allá esas pajas, alguna ínsula, digamos alguna isla, y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer e hijos y asentó por escudero de su vecino. Dio luego Don Quijote orden en buscar dineros y vendiendo una cosa, empeñando otra y malbaratándolas todas, llegó una razonable cantidad. Acomodóse a sí mismo de una rodela que pidió prestada a su amigo.
y pertrechando su rota celada lo mejor que pudo, avisó a su escudero Sancho del día y la hora que pensaba ponerse en camino para que él se acomodase de lo que viese que más le era menester. Vean esto, logró convencer a su vecino. Vamos a salir a la aventura. Y además dice, ¿qué tienes que perder? En una de esas hasta terminas gobernador de una isla, de una ínsula, como veremos en capítulos más adelante. Es decir, él está diciendo, vamos a hacer algo más, no a quedarnos nada más donde estamos. Es mejor arriesgarnos a lo que podemos llegar a ser que solo conformarnos con lo que somos. Sobre todo le encargó que llevase alforjas, como bien le habían dicho, algo para cargar alimento y todo. Dijo que sí llevaría, y que así mismo pensaba llevar un asno que tenía muy bueno, porque él no estaba duecho a andar mucho a pie. En lo del asno reparó un poco Don Quijote, imaginando si se le acordaba si algún caballero andante había traído escudero caballero asnalmente. Pero nunca le vino alguno a la memoria, mas con todo esto determinó que le llevase con presupuesto, de acomodarle de más honrada caballería en habiendo ocasión para ello, quitándole el caballo al primer descortés caballero que topase. Proveyóse de camisas y de las demás cosas que él pudo, conforme al consejo que el ventero le había dado. Todo lo cual hecho y cumplido, sin despedirse Panza de sus hijos y mujer, ni Don Quijote de su ama y sobrina, una noche se salieron del lugar sin que persona los viese, en la cual caminaron tanto que al amanecer se tuvieron por seguros de que no los hallarían aunque los buscasen. Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido. Acertó Don Quijote a tomar la misma derrota y camino que él había tomado en su primer viaje, que fue por el campo de Montiel, por el cual caminaba con menos pesadumbre que la vez pasada. Porque por ser la hora de la mañana y herirles a soslayo, los rayos del sol no les fatigaban. Dijo en esto Sancho Panza a su amo: Mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se le olvide lo que de la ínsula me tiene prometido, que yo la sabré gobernar por grande que sea. A lo cual le respondió Don Quijote: Has de saber, amigo Sancho Panza, que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban, y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida usanza. Antes pienso aventajarme en ella, porque ellos algunas veces, y quizá las más, esperaban a que sus escuderos fuesen viejos, y ya después de hartos de servir y de llevar malos días y peores noches, les daban algún título de conde, o por lo mucho de marqués, de algún valle o provincia de poco más o menos. Pero si tú vives y yo vivo, bien podría ser que antes de 6 días ganase yo tal reino, que tuviese otros a él adherentes, que viniesen de molde para coronarte por rey de uno de ellos. Y no lo tengas a mucho, que cosas y casos acontecen a los tales caballeros por modos tan nunca vistos ni pensados, que con facilidad te podría dar aún más de lo que te prometo. Esto era relativamente cierto, es decir, un caballero al momento de ganar una batalla lo que hacía era ganar no solamente territorio, sino también alianzas, es decir, de quienes estaban en ese lugar, y por tanto lo que podía hacer era repartir pactos de vasallaje. Tengo mi escudero, pero quiero, digamos, mantener o alguien que vigile esa zona que acabo de ganar en batalla, pues lo hago gobernador de esa zona, de esa región, y por tanto, pues como se supone que me tiene un pacto de fidelidad y lo conozco, eran relaciones de hombre a hombre en la Edad Media, pues me va a responder y me lo va a cuidar y no, digamos, no me va a traicionar, idealmente, idóneamente. Llegaba a pasar, no del todo, pero digamos, fue una costumbre y una forma de acatar la ley que hacía que esto fuera relativamente estable durante bastantes siglos. De esa manera, respondió Sancho Panza, si yo fuese rey por algún milagro de los que vuestra merced dice, por lo menos Juana Gutiérrez, mi oíslo, vendría a ser reina, su esposa, y mis hijos infantes. Pues, ¿quién lo duda? Respondió Don Quijote. Yo lo dudo, replicó Sancho Panza, porque tengo para mí que, aunque lloviese Dios reino sobre la tierra, ninguno asentaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez. Sepa, señor, que no vale 2 maravedís para reina
condesa, le caerá mejor, y aún Dios y ayuda. Es decir, bueno, quién sabe si sepa ser reina, y aún así quizá para ella no vaya a ser suficiente. Encomiéndalo tú a Dios, Sancho, respondió don Quijote, que él dará lo que más le convenga, pero no apoques tu ánimo tanto, que te vengas a contentar con menos que con ser adelantado. Es decir, que con ser gobernador, militar o, digamos, gobernador de alguna región. No haré, señor mío, respondió Sancho, y más teniendo tan principal amo en vuestra merced, que me sabrá dar todo aquello que me esté bien y yo pueda llevar. Esto también es de una consideración importante de los valores del medievo. Nada se da a aquella persona que no tiene los valores y que no podría saber mantener o que no podría, digamos, saber guiar. Si alguien puede tener algo, entonces significa que tiene los valores para ello. Si alguien no puede, entonces una jerarquía más alta, como en el caso de Don Quijote con Sancho, tiene que seguir, digamos, en posesión de ello. Por tanto, solo se da algo a una persona cuando se ve que tiene la responsabilidad y los valores suficientes para poder desenvolverse ante ello. En esta grandiosa historia lo vamos a ver. ¿Y cuándo? Por ello lo hace Don Quijote con Sancho Panza. Pero para ello no nos adelantamos. Vean que entonces nuestro Quijote se adelanta a otra segunda salida. Nada lo puede detener. Es una historia en donde vemos que uno de los grandes valores es esta de la, digamos, de la fortaleza, de capaz de soportar todas las inclemencias, todas las adversidades y aún así seguir con su proyecto, con su ideal. Es una de las virtudes más golpeadas hoy en día, la fortaleza. Nos pasa algo, nos echamos para atrás, todos hemos pasado por ello. Más si en esta época donde las depresiones están a más por día, pero el hecho de poder afrontar las adversidades significa, no es que no te dé tristeza, no es que no veas todos los problemas, no es que no pienses que a lo mejor pues, no vas a tener un buen camino o no vas a salir vencedor de ello, sino no dejar de hacer las cosas solo porque se te viene algo encima. Y sin embargo, acuérdense lo que nos dicen los estoicos, nosotros solo debemos de preocuparnos por aquello que está en nuestra voluntad, por aquello que nosotros sí podemos hacer. Aquello que no está en nuestra voluntad, aquello sobre lo cual no tenemos injerencia o sobre lo cual no podemos determinar nada, es absurdo preocuparnos. Y si nos preocupamos, entonces significa que estamos teniendo un peso sobre nosotros que no nos corresponde. Que pasen una excelente noche.